Hermanos, muy buenos días. Seguimos entonces en este mensaje a través del alimento diario. Esta semana el título es Cuidar de la fe en los tiempos del fin. El Señor ha venido hablando de la fe, del amor y de la esperanza, que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Realmente estamos viviendo los tiempos del fin, independientemente de si el Señor viene mañana o dentro de un año o dentro de 10 años. Pero realmente todas las señales apuntan a que las profecías bíblicas y los hechos que fueron anunciados por el mismo Señor en Mateo 24 y 25 se están cumpliendo, y aún profecías de los libros de Joel y del libro de Isaías se están cumpliendo. Por lo tanto, necesitamos entonces tomar conciencia de esto y ser diligentes, que también el Señor nos ha hablado, que tiene mucho que ver con la obediencia, la diligencia. Ser diligente, ser obediente, ser diligente. Porque el que es obediente no solamente escucha, sino que hace. Vamos a comenzar con un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Dice: En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer paso que el Señor ha hecho por nosotros, y es haber dado la justificación a través de Él, y por esa justificación tenemos paz. El versículo 2 dice: También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. O sea que esa justificación viene por la fe, y la fe nos da entrada a la gracia. El versículo, tenemos acceso a esa gracia, la cual nos mantenemos firmes, dice el versículo 2, y continúa diciendo: Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Aquí en estos versículos podemos ver el plan de Dios: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación dice que es por medio de la fe, y eso es lo que nos trae paz con Dios, porque antes recuerden que sabemos que éramos enemigos de Dios. Al ser justificados ya hemos sido reconciliados con Él. Luego, a través de la fe, de nosotros creer, podemos disfrutar de la gracia, la que nos permite ser santificados, porque somos santificados por gracia, no por obras. De otra manera no hubiera sido en vano la muerte del Señor. Y luego dice: Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La esperanza es lo que se espera. Dice la misma palabra que no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve no se espera, pero lo que no se ve es lo que se espera. Nosotros, ¿por qué esperamos la venida del Señor? Porque no la hemos visto, pero sabemos que va a suceder. Luego dice: y no solo esto en el versículo 3, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y el versículo 5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, aquí habla entonces en estos versículos de la justificación, de la santificación, de la glorificación, y habla de las tribulaciones. Porque es a través de las tribulaciones, es a través de las circunstancias que el Señor puede obrar en nuestras vidas. No es que nosotros busquemos las tribulaciones, no es que busquemos las dificultades. Ellas han sido puestas soberanamente por Dios en nuestra vida para que nosotros podamos, como vamos a ver más adelante, podamos ser como el oro que es refinado en el fuego para eliminar todas las impurezas. En Primera de Tesalonicenses también los hermanos nos han venido hablando de que en cada capítulo habla de la venida del Señor. Esta venida del Señor tiene que ver con la fe objetiva y la fe subjetiva. La fe objetiva es lo que nosotros conocemos. La fe subjetiva es lo que experimentamos. La fe objetiva es cuando yo sé que el Señor murió por mí. La fe subjetiva se hace realidad cuando yo experimento esa salvación en mi vida y cuando yo experimento la santificación. Entonces, la fe objetiva es un hecho consumado, y la fe subjetiva tiene que ver con la experiencia y con la realidad. Esta es la única manera, hermanos, en que nosotros podemos entrar en este proceso que veíamos en Romanos,
de no quedarnos en la justificación, sino poder entrar a la gracia por la fe y poder esperar, tener esperanza en la gloria de Dios. Ahí mismo en Romanos podemos ir al capítulo 10 y vamos a leer desde los versículos 14 a 17. Romanos 10, 14 y 17. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Entonces, esa fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pero esa fe, recuerden que no solamente nos da entrada a la justificación, sino que nos da entrada a la gracia. Y la gracia tiene que ver con la santificación. La santificación es el proceso por el cual estamos atravesando en este momento. Es un proceso continuo que solamente va a terminar cuando el Señor regrese por segunda vez o cuando termine nuestra vida en esta tierra. Pero necesitamos la fe, necesitamos la gracia, pero necesitamos la palabra, porque la palabra es el medio a través del cual Dios se dispensa a nosotros. La gracia es el ambiente o es el ámbito mejor en el cual nosotros nos movemos, porque nosotros no nos movemos en condenación. Todos nosotros seguimos pecando, todos nosotros seguimos teniendo debilidades, pero como andamos en gracia tenemos confianza en que el Señor terminará la obra. Entonces, esa fe y esa santificación necesitan ser alimentadas por la palabra de Dios. Segunda de Corintios, es más, nos ratifica. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice, por eso mantenemos la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe y no por vista. O sea que la fe tiene una gran cantidad de aspectos. Es el que nos da la justificación, es el que nos permite entrar en la gracia y es el que nos permite tener un andar que es agradable al Señor. Porque la misma palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo envió a Timoteo a los tesalonicenses porque sabía que los hermanos de Tesalónica estaban pasando por tribulaciones. Las tribulaciones no solamente tienen la característica de refinar nuestro carácter, sino que aumentan nuestra fe. Cuando nosotros enfrentamos las tribulaciones tenemos dos opciones. Una es mortificarnos, es quejarnos, y la otra es simplemente en creer que la obra de Dios es una obra perfecta. Porque todas las cosas ayudan a bien a quienes aman a Dios. Obviamente dentro de nuestras circunstancias nosotros tenemos que aprender a discernir cuáles son aquellas cosas que nos traen sufrimiento por nuestro pecado y cuáles son aquellas cosas que muchas veces no alcanzamos a entender, pero que están ahí en nuestra vida. Puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser una situación familiar, en fin, puede tener diferentes aspectos, pero que muchas veces no encontramos la razón. Entonces, no es cuestión de quejarnos ni de murmurar, es de indagar delante del Señor por qué estamos atravesando una circunstancia. No por qué, sino para qué. ¿Para qué el Señor está permitiendo que estemos andando en un desierto? ¿Para qué está permitiendo el Señor que estemos atravesando una situación difícil? Seguramente el Señor va a tener un propósito. Y de todas maneras, si no encontramos respuesta aquí, seguramente cuando estemos cara a cara con Él, todas las cosas nos serán más claras. Vamos ahora a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 3 dice: Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Dos cosas acá. Los sufrimientos no son exclusivos de nosotros. Todos los cristianos a través de la historia de la iglesia y aún antes del Nuevo Testamento, los hombres de Dios pasaron por situaciones difíciles.
Podría mencionarles varias, pero les voy a mencionar una que a mí me gusta mucho, que es la de José. José era un siervo del faraón y fue encarcelado, creo que estuvo en la cárcel como 13 años, por un delito o por una falta que él no cometió. Sin embargo, el Señor trató con él durante esos 13 años. No sabemos, porque la palabra no nos lo dice, cuántas cosas no trataría el Señor en el carácter de José, para que José saliera con el carácter apropiado para llegar a ser el hombre más poderoso de Egipto. En este caso, los tesalonicenses estaban pasando por tribulaciones y Pablo decide enviar a Timoteo. Nosotros, en las diferentes tribulaciones que tenemos, necesitamos de la comunión. Aquí es donde vemos la importancia de la comunión. Las reuniones de diferente tipo, el contacto con los hermanos es lo que nos trae consuelo. Y ese consuelo el Señor lo envía a través de los hermanos. Uno muchas veces espera el actuar de Dios en la vida de uno como por arte de magia, pero Dios envía personas, pone circunstancias a través de las cuales el Señor trae un mensaje, trae algo para darnos o para enseñarnos, y concretamente puede poner personas de la iglesia o aún puede poner personas seculares que van a traer un consuelo, que van a traer un alivio, pero particularmente aquí está hablando de hermanos de la iglesia. ¿Y por qué envió a Timoteo? Porque era un hombre aprobado, porque era un hombre que había tenido un testimonio. Y finalmente, en la última parte del versículo, dice, ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Esto es una palabra muchas veces difícil, porque si nosotros decidimos llevar una vida que sea agradable a Dios, si nosotros realmente decidimos andar por el camino de la santificación, hermanos y hermanas, vamos a tener sufrimiento. Y vamos a tener sufrimiento, mírenlo, simplemente por un aspecto muy simple, y es que si nosotros no andamos conforme al mundo, el mundo no nos va a aceptar. Y creo que de alguna manera todos hemos sentido y hemos experimentado el rechazo del mundo a través de amigos o aún de familiares, o aún a través de nuestros cónyuges, que nos han rechazado porque estamos andando en el camino de Dios y porque ellos han decidido andar en otro camino. Sin embargo, el Señor ha prometido consolarnos, el Señor ha prometido estar con nosotros, y lo más importante, hermanos, es que el Señor nos ha dado la esperanza. Cuando una persona pierde cualquier esperanza, es muy difícil que pueda superar un sufrimiento. De hecho, yo no sé si ustedes han leído o han escuchado los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto. Casi todos los sobrevivientes del Holocausto tenían una esperanza, tenían un aliciente, muchos de ellos en Dios, pero también muchos de ellos en otras cosas. Entonces, si un objetivo o si un deseo humano puede ayudar, imagínense lo que es conocer la palabra de Dios y conocer las promesas de Dios, y saber que independientemente de las circunstancias por las cuales estemos atravesando, el Señor siempre va a estar con nosotros. Además, estas tribulaciones van a producir un efecto tremendo en nosotros, hermanos, y es un efecto de limpieza. Necesitamos ser limpiados, necesitamos pasar por el fuego. Y eso no me lo estoy inventando, eso está aquí en la palabra. Vamos a Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, capítulo 1, del versículo 3 al 9. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Mire que nos llamó, nos justificó con un propósito para tener una esperanza viva. Y dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Oigan pues, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea que la fe es una forma de preservarnos de muchas cosas, hermanos. Cuando nosotros creemos, pero no creemos de una forma objetiva como veíamos ahora, sino subjetiva, cuando yo tengo la experiencia de creer
Y ese creer me lleva a perseverar también, como leíamos ahora, y la perseverancia produce prueba y la prueba produce paciencia. Es que nosotros podemos realmente, yo no diría solamente experimentar, sino disfrutar al Señor. Porque no hay nada más que produzca más gozo que pasar por una tribulación y sin embargo estar gozoso o tener paz. Porque hay una herencia, porque hay una esperanza, porque hay una promesa, porque hay un ancla. Me gusta eso, porque la fe es como el ancla que no permite que las circunstancias del mundo, que las circunstancias personales nos muevan de nuestra posición y sobre todas las cosas que nos quiten de vista hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Dice, tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El versículo 6 dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberle visto, la fe, y aunque no lo ven ahora, la esperanza, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ahí en Romanos veíamos al principio que la justificación es por la fe, pero esa fe tiene una meta, y esa meta es la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es la salvación del alma, no la salvación del espíritu. Porque una vez creemos, el Señor entra en nuestro espíritu y somos justificados. Entonces, varias cosas para resaltar aquí porque es una porción un poco extensa, una esperanza viva, hay una herencia incorruptible, a pesar de que estemos afligidos por diversas pruebas, para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta misma palabra la encontramos en Primera de Tesalonicenses, esto de que nuestra fe sea aprobada y seamos aprobados. En Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que, voy a leer desde el 19, no apaguéis el espíritu. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable. La otra versión, Reina Valera, dice irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. O sea que aquí el Señor, hermanos, nos está dando la certeza que el Señor va a cumplir su palabra a pesar de las circunstancias. Muy importante, hermanos, que podamos discernir, repito, porque ya lo había mencionado al principio, las tribulaciones o las dificultades que estamos pasando, ¿cuál es el origen? Si es un origen por pecado, debemos arrepentirnos, debemos confesar el pecado y pedir al Señor que cambie esa actitud o ese hábito. Si no entendemos o no comprendemos, simplemente oremos al Señor y busquemos que el Señor nos muestre cuál es su propósito, porque toda circunstancia que el Señor ha dispuesto en nuestra vida ha de tener un propósito. También, como dice ahí mismo en Pedro, puede que no sea de motivo de alegría por el momento, está hablando de algo pasajero, pero la herencia, la esperanza es algo eterno. Nosotros decimos que la venida del Señor y que la herencia es una herencia que nos espera y la glorificación es algo que viene. Pero es porque nosotros estamos todavía en una dimensión de tiempo y espacio. Pero hermanos, en la eternidad no hay tiempo ni hay espacio. Yo no sé cómo es eso, pero lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista de la física, nosotros nos movemos por tiempo y espacio y por la teoría de la relatividad. Pero en la eternidad ninguna de esas cosas va a existir. Porque nosotros no nos ha sido dada esa revelación, ¿cierto? Como si la tuvo, por ejemplo, Pablo, porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Fue tan glorioso lo que él vio y lo que él escuchó ahí, que dijo que no, ni ojo vio ni oído yo las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ese versículo nos da una idea de que las cosas que Dios tiene para nosotros son indescriptibles, no se pueden describir con palabras, ni aún se pueden imaginar. Con todo lo que ha sido alabada la imaginación humana en la literatura, en las artes,
Nada de eso se compara a lo que el Señor tiene para nosotros. Y no solamente eso, sino que el Señor nos ha mostrado a través de muchos testimonios, de muchos personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que muchos de ellos inclusive pasaron por situaciones muy difíciles, aún sin recibir lo que esperaban. En el capítulo 11 del libro de Hebreos dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Oigan bien, por la fe entendemos que el universo fue formado de la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel, bueno, no lo voy a leer todo, ustedes lo pueden leer, pero quiero leer el versículo 6, que dice, voy a leer desde el 5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, este es el 7, sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Este es un versículo que siempre lo pone a uno a meditar, porque todo lo que esté fuera de la fe, hermanos, no agrada a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Lo voy a repetir. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Entonces, la fe nos da entrada a la justificación. La fe nos da entrada a la gracia nos permite ser santificados y al ser santificados seremos glorificados. Las tribulaciones es el fuego, es la forma como Dios va a probar nuestra fe, y no solamente nuestra fe, nuestra persona, nuestro carácter, nuestra forma de ser, que tiene muchas cosas que el Señor necesita cambiar, pero el Señor soberanamente lo va a hacer a través de las circunstancias. Y esta fe no solamente nos va a permitir ser santificados, sino que nos va a permitir poder disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros. Fe, esperanza y amor. Dice que la fe pasará, dice la palabra que la esperanza pasará, pero el amor nunca pasará. Y el Señor, a través de todos estos mensajes, a través de la palabra profética, en todos los mensajes está el amor, en todos está la esperanza y en todos está la fe. Esos son los tres pilares de nuestra vida cristiana: la fe, la esperanza y el amor. Tres palabras claves, no solamente para saberlas, sino para experimentarlas, para que el Señor pueda tener realmente en nosotros, aquellos que creen en Él, que creen en su propósito, que sabemos que tenemos un destino, que hemos sido llamados y que ya fuimos glorificados, que ya fuimos justificados. Por lo tanto, hermanos, los animo a que meditemos más en la palabra, nos metamos en la palabra, busquemos más al Señor en comunión íntima, porque no son tiempos fáciles los que estamos viviendo, definitivamente no. Las circunstancias mundiales no son nada buenas. En las circunstancias personales, de alguna manera, todos estamos enfrentando situaciones difíciles. Pero entonces, hermano, tenemos la fe, la esperanza, el amor, la gracia, la santificación, la esperanza, la herencia incorruptible, en fin, una cantidad de cosas, hermanos. Recuerden que la palabra de Dios es un tesoro. Cada vez que nosotros cavamos en un tesoro, encontramos más riquezas. Espero, hermanos, que puedan disfrutar esta palabra, que pueda ser una realidad, y quedamos entonces atentos para el mensaje del próximo domingo, hermanos. Dios los bendiga, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.